Bienvenidos traders a esta nueva clase, a este nuevo directo. Espero que estéis genial. Nos encontramos hoy una vez más por aquí, como siempre, como acostumbramos a encontrarnos todos los jueves, ¿no? Porque sí, hoy estamos a jueves efectivamente, así que saludos a todo el mundo y hoy nos encontramos una vez más con esta siguiente clase, justo la clase anterior a la que hablaremos de la liquidez, pero como bien digo, esta es la clase anterior y en esta clase vamos a terminar de hablar de lo que viene siendo los Fair Value Gaps o las ineficiencias o los imbalances, como le queráis llamar, y lo vamos a ver cómo podemos combinarlo para utilizarlo como si pudiera ser un punto de interés, ¿de acuerdo? Porque al final esto es lo que es y nos puede servir como punto de entrada o nos puede servir como una confluencia adicional para añadirlo a nuestras entradas. También estaremos viendo un poquitín lo que viene siendo el order flow del mercado, ¿no? Que al final no es nada más ni nada menos que combinar todo lo que entendemos sobre la estructura, sobre ya sea los change of characters, los BOS, los order blocks y las ineficiencias y la liquidez para entender cómo fluye y cómo se mueve el mercado. Así que bueno, dicho esto, voy a poner la cámara y vamos a irnos ya a lo que viene siendo en materia. Y a ver, vamos a compartir pantalla. Y para empezar voy a hacer lo que viene siendo un gráfico un poquitín sencillo, muy sencillo para la gente que no sepa lo que es un Fair Value Gap, ¿de acuerdo? En eficiencia, que al final se le puede llamar de muchas formas, así que no os confundáis, porque habrá una persona que le llame FVG, que es la abreviación de Fair Value Gap, habrá otra persona que le llame ineficiencia, habrá otra persona que le llame imbalance, habrá otra persona que le llame desequilibrio. Todo esto lo utilizamos, todos estos términos, para referirnos al mismo concepto, ¿de acuerdo? Que al final se puede mostrar de varias formas distintas en lo que viene siendo el mercado. Es decir, lo tenemos en un montón de lugares y vamos a estar viendo cómo lo podemos identificar. Lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Lo que voy a hacer va a ser nada más y nada menos que dibujar ciertas velas. Lo vamos a intentar para que veáis. Vamos a dibujar, por ejemplo, esta vela de color verde. Vale, aquí, esta vela de color verde con la mecha por aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos una vela, ¿ok? Y lo que ocurre es que de repente cierra aquí, no es una vela alcista, es una vela verde, cierra aquí. Recordemos que la mecha, pues al final, en el inicio de esta vela, la vela abre justo por esta zona de aquí. Con el tiempo, dependiendo de la temporalidad de la vela, pues digamos que es de una hora. Con el tiempo, pues durante esa hora sí que inició la hora aquí, pero llegó a bajar aquí y llegó a subir aquí, pero al finalizar la hora, pues cierra en esta parte de aquí. Y esto sería una vela normal y seguidamente nosotros obtendríamos un Fair Value Gap en el caso que vamos a estar viendo a continuación, ¿no? En este caso que nosotros vemos a continuación, lo que estaríamos viendo aquí sería nada más y nada menos que un Fair Value Gap. Vamos a verlo. Vale, yo un momento, que no quiero ahora. Vale, así, ok. Vamos a intentarlo hacerlo lo más preciso posible. Y vale, y ahora, por ejemplo, tenemos aquí justo la tercera vela que nos abre en esta zona. De hecho, vamos a copiar esta de aquí. Vamos a copiar esta de aquí, tercera vela que nos abre aquí y que nos da una mecha de este estilo, ¿ok? Entonces, nosotros entendemos como Fair Value Gap, es una pena porque esto vamos a hacerlo de esta forma y esto vamos a hacerlo de esta otra forma. Vamos a hacerlo así y vamos a hacerlo así para que sea más realista, ¿no? Para que lo veamos de una mejor forma. Aquí y aquí. Vale, nosotros vamos a entender como Fair Value Gap un desequilibrio, ¿de acuerdo? Un desequilibrio de órdenes. ¿Qué significa? Esto, por norma general, esta vela de aquí va a ser nuestro bloque de órdenes, ¿de acuerdo? Porque es justo la zona donde se inyectó, en este caso es una compra, por lo que se inyectó toda la demanda en esta zona de aquí. Vamos a cambiar este color directamente. En esta zona de aquí se inyectó toda la demanda. Se inyectó todo el capital y esto sería nuestro order block. ¿Qué ocurre? Que se nos genera una ineficiencia, se nos genera un desequilibrio en el mercado porque en esta zona de aquí hay muchas más órdenes, mucho más volumen de compras, de acuerdo, de gente que está dispuesto a comprar en este precio que de gente que está dispuesto a vender. La contrapartida, de acuerdo, el equilibrio no existe. Hay un desequilibrio porque hay
un exceso de compras en consecuencia, ¿no? En comparación con las ventas, por lo que ocurre en consecuencia es que tenemos un desequilibrio, y esto nosotros lo podemos detectar viendo cómo tenemos vacíos en el mercado, y vemos cómo tenemos justo la vela vecina de esta vela con gran fuerza, que es justo el order block. Vemos como la mecha llega aquí, por lo cual esa es la última zona donde estuvo el precio anterior a la vela del volumen, y justo tenemos la otra vela vecina, la de continuación, donde su mecha llega en esta zona de aquí. Entonces nosotros tenemos un vacío, tenemos un desequilibrio entre esta zona de aquí y esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta que acabo de señalar. Entonces esto sería nuestro fair value gap, esto sería nuestra ineficiencia, nuestro imbalance. Y esa es una zona que el mercado va a intentar siempre mitigar. En algunos casos quizás se pasa muchísimo tiempo para mitigarlo y no lo mitiga hasta dentro dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Si estamos haciendo scalping, pues quizás lo mitiga los siguientes minutos, quizás lo mitiga las siguientes horas. Si estamos haciendo intradía, quizás lo mitiga en las siguientes horas o días o incluso semanas. Y si estamos haciendo swing trading, puede tardar meses incluso a mitigarse. Entonces, ¿qué me refiero con mitigar? Con mitigar me refiero a que el precio, tarde o temprano, vale, no quería realizar esto, tarde o temprano va a acabar llegando de vuelta a esta zona porque hay un vacío y quiere satisfacer toda esa gente que hubiera querido comprar en ese precio. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, tal y como dice Aforte, si el precio estuviera todo el rato en un equilibrio constante, igual de compras como de ventas, el precio no se movería de lugar. Tendríamos todo el rato dojis, tendríamos velas que son prácticamente las mismas, que suben y que bajan. Es un periodo de rango lateral. ¿Qué ocurre? Que en cuanto hay realmente volumen, que es lo que hace que el mercado se mueva, pues en esas situaciones nosotros obtenemos ineficiencias, ¿de acuerdo? Esto es una de ellas. ¿Qué ocurre? Pues como bien digo, esto lo podemos utilizar ya que el mercado en gran parte de las ocasiones va a mitigar. Entonces esto puede ser un punto de interés más como los order blocks. Nuestro punto de interés aquí, el convencional, el que nosotros conocemos, es el order block, que sería este de aquí, y nosotros podemos esperar a que el precio llegue a este order block de aquí, pero estoy seguro de que algunas veces vosotros os habéis preguntado de que por qué el mercado, por qué el precio no ha llegado a vuestro order block y se fue sin vosotros y directamente hizo esto. Estoy seguro que os ha pasado muchísimas veces. Y es realmente porque el precio directamente no fue al order block. Esta vez pues fue el punto de interés, que fue la ineficiencia. Simplemente rellenó el vacío que había en el mercado, en esta zona de aquí, y siguió avanzando. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que viene siendo un fair value gap, y esto se está produciendo constantemente. Se producen y se mitigan, y así constantemente. Entonces, como bien digo, esto podemos identificar dónde ocurren, y esto nos va a dar varias pistas. La primera de ellas es que justo ocurrió en una zona donde hay mucha gente comprando o vendiendo, dependiendo si es una vela alcista o una vela bajista, por lo que ya nos indica que estamos en una zona importante, en una zona, ya sea porque es una zona de demanda, ya sea es una zona de oferta, ya sea es un nivel psicológico, es decir, es un nivel institucional, por muchas razones, ¿no? ¿A qué me refiero con nivel institucional? Hay una teoría que algunos comentan. Es muy antigua esta teoría, la verdad, que yo en su día de hecho la utilizaba, actualmente no, pero realmente hay una teoría que dice que las instituciones se fijan en precios con números redondos, es decir, por ejemplo el 1.10, ¿no? En este caso sería el 1.10, que es justo 1.10.000 que tendríamos aquí, sería un nivel institucional, un nivel psicológico donde también podría reaccionar como soporte o como resistencia. Pues nosotros podemos entender este tipo de zonas. Justo son zonas donde se pueden crear estos movimientos fuertes, porque son niveles donde las instituciones están buscando comprar o vender. Entonces, en cuanto nosotros vemos una vela que nos genera una ineficiencia de este tamaño, lo primero que nos indica es que ahí se está creando un movimiento y que nosotros podemos llegar a entrar con la confirmación. La confirmación nosotros pues podemos entrar después del change of character y en nuestros puntos de interés, que como ya sabéis tenemos los order blocks, pero en este caso quiero presentaros también la ineficiencia, que sería este de aquí. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de interés? Pues no es nada más ni nada menos, en este caso, que tendríamos dos, el order block que tenemos ya marcado y la ineficiencia, que sería toda esta zona de aquí. Entonces, podemos entrar o en el inicio de la ineficiencia, o en el 50%, o incluso justo en el order block. ¿Por qué? Porque esto significaría que el precio ha mitigado al 100% toda la ineficiencia y que ha llegado en nuestro punto de interés.
La pregunta de Rubén, que es muy buena, es muy importante, es, y en este caso, ¿cuál le daríamos más importancia? Pues esto, como siempre digo, no hay una ciencia cierta para saber cuál vamos a seleccionar, pero sí que yo realmente lo que recomiendo y lo que a mí me funciona más es intentar entrar en la zona que tiene más liquidez previa. Y es un poco gracioso que diga esto cuando aún no hemos dado la liquidez, pero en cuanto la demos en la siguiente clase, todo va a tener sentido. ¿A qué me refiero con liquidez? Ya lo veréis a fondo en la siguiente clase, pero en la liquidez me refiero a que hayan máximos o mínimos cerca de esa zona. Es decir, si el precio lo que ha hecho es esto, ok, y aquí ha estado realizando todo el rato esto, lo más probable es que el precio justo mitigue el Fair Value Gap y luego se nos vaya hacia arriba y no llegue directamente al Order Block. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos estos mínimos aquí que son liquidez, mañana, o sea, mañana no, el domingo lo entenderemos mejor en la próxima clase, y el precio, una vez se lleva esta liquidez, pues ya está listo para reaccionar en cualquier punto de interés para seguir después subiendo, ¿no? De todas formas, esto nos sigue sin asegurar de que el precio no vaya a bajar en el order block, ¿no? Por esta razón, incluso a día de hoy yo prefiero incluso hacer dos operaciones, que es lo que hice yo hoy, ¿de acuerdo? Es lo que hice yo hoy y en este caso pues me funcionó la primera, que la primera fue en el Fair Value Gap, que luego siguió yendo al Order Block. Esta sería la primera operativa, pero después podríamos tener una segunda que sería justo en el Order Block. Entonces, hay muchas opciones y esto va a depender de cómo tú lo elijas. Yo personalmente siempre pues intento entrar en el máximo de operaciones posible, siempre y cuando tengan un análisis muy fuerte, tenga un sesgo muy fuerte, entonces me va a dar igual que tenga un order block más abajo, siempre y cuando tenga mucha liquidez y esto se encuentre en mi zona de Fibonacci. Así que no tengo por qué esperar que se rellene el 100% del imbalance, ya que en muchas ocasiones el precio no va a rellenar el 100%, simplemente puede llegar y entrar en un 15% de él e irse, ¿no? Otras veces va a llegar justo en el 50%. Eso sí que son puntos más importantes, ¿no? Entonces, en temporalidades bajas, si en altas, es lo que dice Alex. Al final es eso, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Así que aquí tenéis ejemplos. Por ejemplo, Juan José, por lo que estamos viendo, él se espera a que el precio mitigue todo el Fair Value Gap y llegue al Order Block. Esto que nos da una mayor confirmación de ese Order Block, para que nosotros tengamos una buena confirmación de nuestro bloque de órdenes, de nuestro punto de interés, en este caso el Order Block, lo que nos vamos a fijar es que tengamos lo que viene siendo simplemente un Fair Value Gap encima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Habrá algunas ocasiones donde el precio vaya al Order Block y si va al Order Block y nosotros tenemos un Fair Value Gap y liquidez, por ejemplo aquí, va a ser súper bueno. Entonces, en este caso, nuestro Fair Value Gap estaría aquí porque ya tendríamos mechas en esta zona. Entonces, sí que es más probable y nosotros estaríamos bastante más seguros. Pero como bien digo, esto va a depender del order flow y del contexto general que tengamos en ese momento. Lo mismo ocurre de una forma alcista o bajista. Recordemos que será muy importante que utilicemos Fibonacci también para saber en qué zonas podemos nosotros estar esperando el retroceso, ¿no? ¿Se puede esperar un change of character en el Fair Value Gap? Efectivamente, nosotros podemos, si no, irnos a una temporalidad menor, esperar a que el precio reaccione en el Fair Value Gap o en el Order Block, ¿no? Dependiendo del caso, en este caso estamos hablando del Fair Value Gap, y por ejemplo, si esto es en una hora, pues nosotros nos vamos en 5 minutos, en 3 minutos, en 1 minuto, en 10 minutos, en la temporalidad que nosotros queramos y que podamos visualizar el mercado mejor en ese momento, y podemos esperar un change of character en esta zona. En cuanto tengamos un change of character, nosotros podemos ya entrar por confirmación. Pero eso sí, siempre hay que tener en cuenta que sea un change of character fuerte, que cumpla con los requisitos que hemos hablado en las clases de la estructura, para que no sea liquidez y esto sirva para realmente que el precio siga bajando y llegue a nuestro order block, ¿ok? Entonces, este sería el ejemplo. Tenemos varias formas de ineficiencias, ¿no? La más común es esta, es los Fair Value Gaps, pero quiero decir que, por ejemplo, estas ineficiencias también existen en cuanto se cierra el mercado el viernes y se abre el domingo. Se crean también una especie de vacíos que el precio también en ciertas ocasiones tiende a mitigarlos, ¿no? Con el tiempo. Yo, por ejemplo, no los opero porque esto es durante la sesión de Asia y a mí no me gusta operarla, pero quiero que lo sepáis también y me gustaría mostraros una foto que tengo por aquí, una imagen, para que veáis a lo que me refiero. A ver, ¿dónde está? La tenemos. Vale, pues no la tengo abierta, la voy a abrir, dadme un segundo, que la abro y os la muestro. Ok, ya la tengo por aquí. Hay varias formas de Fair Value Gaps. Mira, aquí vamos a compartir pantalla. Compartimos.
¿Ok? El que hemos visto es la ineficiencia más común y más casual, que es la que podemos ver casi siempre, que es esta de aquí, que es el Fair Value Gap. Esta imagen, por cierto, la he sacado del Twitter de esta persona de aquí, así que aquí tenéis los créditos, ¿ok? La he sacado porque creo que lo explica súper bien, pero como bien digo, el Fair Value Gap es la ineficiencia común, es la que vemos casi siempre, ¿no? Y después tenemos en otros casos el volumen imbalance, ¿no? Que al final pues es otra forma de llamarlo, que lo que podemos ver es como tenemos mechas de esta forma. Esto lo podemos ver más en índices. En divisas cuesta más de ver este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Pero esto también sería una ineficiencia, pero entre lo que vienen siendo los cuerpos, ¿ok? Entre los cuerpos de las velas. Aquí lo tenemos entre las mechas, aquí lo tenemos entre los cuerpos y esto es cuando abre y cuando cierra el mercado. Imaginaros, es domingo, justo domingo a las 11 cierra el mercado, ¿de acuerdo? Dependiendo el cambio de hora que tengamos en ese momento, dependiendo del país en el que estemos también, pues va a cerrar el mercado, cierra justo aquí y el domingo no me refería al viernes. El viernes y el domingo cuando abre, pues de repente cierra aquí, perdón, y el domingo cuando abre, de repente abre aquí. Entonces aquí tenemos un vacío, ¿ok? Que lo vamos a estar mitigando entre esta zona y esta de aquí. Eso también nos sirve como un punto de interés, es como un activador del mercado que el precio pues puede volver a llegar a esta zona y aquí podemos buscar oportunidades de compra en caso de que el precio sea alcista y tengamos liquidez y se encuentre, por ejemplo, en la zona ideal de Fibonacci, ¿de acuerdo? Esto es importante y como bien digo, igual que esto ocurre de una forma alcista, también pasa de una forma bajista. No siempre es alcista, sino que estas ineficiencias las tenemos en ambos lugares. Vamos a eliminar esto y vamos a estar viendo un poquitín ahora de order flow. El otro día comentaste que el FVG en temporalidades altas era distinta. ¿Puedes hablar un poco de eso? Comenté que no es que sea distinto, sino que lo podemos visualizar distinto. Es decir, al final es como todo, un bloque de órdenes en una temporalidad de 5 minutos y en una de 15 minutos va a ser distinto. Pues lo mismo sucede con el FVG. Es decir, vamos a intentar a ver si puedo buscar un ejemplo bueno para esto, ¿no? ¿En qué temporalidad es más fiable? Es igual de fiable en todas. A ver, realmente, ¿qué ocurre? Que nosotros, por ejemplo, si lo miramos en una hora, podemos tener todo este punto de interés y si nos vamos a 5 minutos para tener una mejor entrada, el punto de interés es únicamente este. Es decir, pasamos de toda esta zona a solo esta. ¿Qué ocurre? Que en algunas ocasiones nosotros estaremos esperando que el precio llegue a la parte de 5 minutos, pero en verdad el precio, pues en ese momento, en ese día, pues simplemente ha querido mitigar el punto de interés de una hora. Entonces, es arriesgarse, es decir, cuanto más refinas, mejor entrada obtienes, mejor relación riesgo-beneficio obtienes, pero tienes problemas, no estoy compartiendo, disculpad, ahora la comparto, pero tienes problemas en el caso de que la operación se pueda ir, porque el precio no siempre te va a reaccionar a esta zona de aquí, que es la que tú buscas, ¿no? Algunas ocasiones no va a reaccionar a la zona de 5 minutos, sino que por lo que sea va a reaccionar a la zona de una hora. Entonces todo esto va a depender de muchos factores que también desconocemos, ¿no? Como bien os digo, al final lo más importante es la liquidez, la fuerza del mercado que haya en ese momento, pero eso no lo es todo. Hay ciertas cosas que desconocemos y que entonces en este caso, pues si nosotros queremos refinar y querernos irnos a 5 minutos, sí que es un punto de interés igual de fiable, pero puede que el precio no acabe llegando y simplemente baje porque haya mitigado el mismo punto de interés que hemos visto en una hora. Entonces es por esta razón que siempre tenemos que visualizar lo que pasa en las temporalidades más altas, porque a veces no nos damos cuenta si únicamente visualizamos las temporalidades más bajas. Vamos a ver si encuentro lo que me refería con los Fair Value Gaps, ¿vale? Quizás en esta zona lo encontremos. Quizás aquí podamos encontrar algo. Y es que fijaros, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, a ver. Ok, aquí, por ejemplo, en media hora, nuestro Fair Value Gap iniciaría aquí. ¿Ok? Iniciaría aquí porque aquí es donde tenemos la mecha. Y terminaría aquí. Este sería nuestro Fair Value Gap, ¿de acuerdo? En media hora. Pero ¿qué ocurre? Si nos vamos a una hora, fijaros que el Fair Value Gap únicamente, en vez de ser hasta aquí, es hasta aquí. Es esta zona. Entonces a eso es lo que me refería, que en otras temporalidades se visualiza distinto porque el tamaño de las velas no es igual, no tenemos la misma cantidad de velas y se solapan las velas que hay en los lados, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, y en ese caso se toma todo el conjunto.
¿ok? Se toma todo el conjunto y esto es nuestro nuevo fair value gap con el tiempo. Aprendes a ver que al final, en otras temporalidades, tu fair value gap no será esto de aquí, sino que será esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos casos, pues como bien digo, el precio pues, puede que vuelva a esa zona y obtengamos nuestra entrada. En este caso, pues bueno, no ha sido así por lo que estamos viendo, ¿no? Pero quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces, el setup para operar sería Boss, Change of Character, FVG, liquidez y Fibonacci. Mira, vamos a hacer una especie de order flow, ¿no? Para intentar ver cómo podríamos operar, ¿no? De qué forma podríamos combinar todas estas cositas para nuestro setup, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el ejemplo de que estamos en bajistas, ¿de acuerdo? Que estamos en una tendencia bajista, y luego si queréis para visualizarlo mejor, lo hacemos en una tendencia alcista. Los cierres de FVG en M15, en temporalidad de 15 minutos, se ven muy bien. Puedes ponerlo para que lo vean bien. Pues fijaros, por ahí tenéis un consejo de Juan José. La verdad es que en 15 minutos se suelen ver bastante bien y si operáis intradía, sobre todo. Es dependiendo del tipo de trading que hagáis, pero para los que hacéis intradía se ven muy, pero que muy bien en esa temporalidad. Entonces, vamos a ponernos en el caso que estaba diciendo antes, ¿no? Tenemos un impulso porque nos encontramos en una tendencia bajista, tenemos un retroceso, un impulso, esto sería nuestra estructura principal y después dentro de nuestra estructura interna, pues en lo que viene siendo el retroceso, tengamos en cuenta que el retroceso, en ese caso de la estructura bajista, en la estructura interna va a ser una tendencia alcista, ¿no? Entonces vamos a tener un impulso alcista, retroceso, impulso alcista, retroceso, el precio llega a un punto de interés y sigue bajando, ¿no? Y esto lo tenemos así una vez tras otra. Ok, vamos a intentar entender esto de aquí, porque puede ocurrir de muchas formas. Vamos a entender que aquí tenemos los BOS, ok, esto es lo más importante. Aquí tenemos, bueno, lo más importante no, al final no hace falta marcarlo, lo marco simplemente para que lo podáis visualizar de una forma más sencilla. Estos son BOS. Y dentro de nuestra estructura principal, dentro de nuestra tendencia bajista, tenemos estructuras internas que son alcistas, ¿ok? Como puede ser esta de aquí. En los retrocesos estamos siendo alcistas y en los impulsos seguimos el favor de la tendencia. Aquí seguimos teniendo BOS. Y lo que nosotros vamos a hacer en este caso para poder visualizar bien las cosas es utilizar Fibonacci. Fibonacci lo vamos a utilizar dentro de nuestro rango, que va a ser siempre el máximo que nos genera ese change of character hasta el mínimo que nos genera ese change of character hasta obtener ese cambio de bajista a alcista, ¿no? En este caso, en cuanto nos encontramos ya por encima del 50%, lo que vamos a tener por aquí va a ser un punto de interés. ¿Ok? Ya sea un fair value gap o un order block. El precio va a reaccionar a él en la gran mayoría de ocasiones. Y en este caso, me he dejado de poner la entrada con confirmación, pero la voy a poner ahora aquí por encima. Lo que va a hacer va a ser darnos un change of character. Nos daría un change of character aquí, ¿ok? Vamos a marcarlo. Aquí nos daría un change of character. Vamos a poner change of character bajista. Y el precio, después de darnos este change of character, pues se iría a por una de estas zonas y bajaría, ¿ok? Esto es lo que estaría sucediendo. ¿Qué zona es esta? Pues bien, esta zona no es nada más ni nada menos que simplemente un order block o un fair value gap. Así que nosotros podemos operar los dos. Como bien digo, no lo vamos a saber del todo nunca seguros, porque no hay una forma de saberlo seguro y que nos diga eso es mentira. La mejor forma para intentar averiguarlo es simplemente a base de liquidez, pero incluso con esas tampoco vas a tener algo seguro. Entonces yo lo que siempre hago es dividir mi bala en dos tiros. Prefiero dividirla en dos tiros que directamente tener un stop loss tan alto, ¿no? Si tengo un stop loss tan alto, pues es correcto. También tengo una relación de riesgo-beneficio 3, pero si divido mi bala en dos tiros, tengo aquí una relación de riesgo-beneficio 7 y aquí otra de 7. Entonces, es decir, en el caso de que, por ejemplo, me salte este stop loss, sí que luego me voy a una relación de riesgo-beneficio 7 con la mitad del riesgo porque he dividido mi riesgo y no es tanto y volvemos prácticamente lo mismo, pero en el caso de que no me salte el stop loss en la primera, me estaría llevando una relación de riesgo-beneficio de 7 que es súper alto. En cambio, directamente aquí estoy ya bajando mi relación riesgo-beneficio y puede que el precio simplemente reaccione al primer punto de interés, que sería el fair value gap y seguidamente el order block, ¿de acuerdo? Pero como bien digo, esto lo podemos identificar por la liquidez. Si tenemos mucha liquidez aquí, si tenemos muchos máximos aquí, esto es un muy buen punto para entrar. Si sin embargo nuestros máximos se sitúan mucho más arriba o tenemos estos máximos de aquí, pero aparte aquí tenemos también, vemos como tenemos aquí
zonas donde el precio pues estuvo teniendo también esos periodos de rango lateral, entendemos que aún hay más liquidez arriba y otro fair value gap, ¿no?, para rellenar, y que deberíamos pues quizás de tenerlo en cuenta y directamente entrar arriba, ¿no? Entonces, siempre por confirmación, no tiene por qué. Yo opero de ambas formas, tanto por riesgo como con confirmación. En este caso, pues estoy enseñando la forma por confirmación, ¿no? Si no, nosotros directamente podemos entrar por riesgo en el punto de interés principal y ya estaría, ¿no? Esto sería la entrada por riesgo, y luego por confirmación sería entrando en uno de estos puntos de interés. Entonces, siempre también vamos a intentar tener en cuenta que estos puntos de interés se encuentren por encima del 50%, porque nosotros lo que queremos son puntos de interés que se encuentren en la zona premium ideal para vender. También, como bien digo, habrá una clase de rangos hablando más sobre esto, pero bueno, cuando llegue esa clase ya lo tendréis bastante claro, porque como veis no tiene mucho misterio el tema de Fibonacci. Entonces, esto no para de suceder todo el rato, esto se repite, el order flow, ¿no? Para que entendáis, el mercado es fractal y es una vez tras otra, siempre, siempre, siempre así. Una vez tenemos estos puntos de interés, ya que el precio ha mitigado, pues después vuelve otra vez más a otro punto de interés, ya sea un FVG o ya sea un order block, y así todo el rato. Lo mismo podemos ver aquí, ¿no? Tenemos un change of character y el precio vuelve otra vez en un punto de interés. Entonces, simplemente nuestro trabajo es identificar la estructura actual para saber qué tipo de tendencia tenemos, identificar los movimientos, ¿no? Los rangos que tenemos, utilizar Fibonacci e identificar esos puntos de interés que tenemos en mayor temporalidad para entrar por riesgo, o directamente irnos a una menor temporalidad y entrar por confirmación en los puntos de interés que han generado el movimiento en el punto de interés alcista, es decir, en el order block que ha generado este movimiento con este change of character, o en el FVG, o en los dos, ¿de acuerdo? Esto ya es algo muy personal. Si solo se hiciera por confirmación, se perderían muchas operaciones. Depende de tu plan de trader. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con nuestro compañero, porque es lo que a mí me ha pasado muchas veces, y estoy seguro que otros traders también. Si solo lo hacemos por confirmación, te acabas saltando muchas oportunidades que te podrían ayudar a ganar capital en tu cuenta y te podrían ayudar a tener mucha rentabilidad. Entonces, quiero decir, las dos formas son igual de correctas, no porque una sea por riesgo y el nombre de riesgo de como más miedo es peor, no, ni mucho menos. Simplemente son dos formas de hacer distintas, las cuales son igual de válidas siempre y cuando tengamos nuestros requisitos y nuestro trading plan en orden. Ok, entonces esto sería más o menos cómo nosotros estaríamos utilizando lo que es el order flow, lo que es el precio, para nosotros poder estar operando a favor de la tendencia principal. De todas formas, tener en cuenta que nosotros lo que podemos hacer es también operar a favor, o sea, a contratendencia, pero a favor de la tendencia interna. Es decir, si esto está ocurriendo durante 4 horas y lo que vemos aquí ocurre durante 1 hora y nosotros somos intradías, pues podemos operar este retroceso hasta directamente lo que viene siendo el punto de interés en mayor temporalidad de la estructura principal. Para ello ya hace falta tener más conocimientos y dominar lo que viene siendo la estructura y la liquidez y todo mucho más, pero también podemos llegar a operar este tipo de zonas, que aquí tendremos exactamente lo mismo. Tendremos order blocks y fair value gaps e ineficiencias, y ambos van a ser los puntos de interés que nos van a servir para seguir avanzando en lo que viene siendo el mercado. Vamos a utilizar Fibonacci de la misma forma y vamos a tomar solo los puntos de interés que se encuentren por debajo del 50%, ya que buscaríamos una zona de descuento ideal para comprar. Esta operativa de aquí es más arriesgada, pero nos puede servir igualmente si nosotros tenemos como objetivo la liquidez que hay aquí. Podemos utilizar nuestro take profit hasta esta zona de aquí, porque recordemos que la liquidez actúa como un imán para el precio y sabemos que tarde o temprano va a llegar a esa liquidez. Entonces simplemente deberíamos identificar las operaciones que tenemos por aquí para poder llegar a esa liquidez, ¿no? y aprovecharnos también de esa contratendencia. Más conocimiento y más experiencia, efectivamente, ya no solo el conocimiento que os estoy transmitiendo ahora, sino esa experiencia personal, lo que os va a dar realmente ese toque, es lo más importante, la experiencia personal. Y ahora os puedo estar explicando esto, pero lo que os va a realmente dar el cambio va a ser que lo hayáis hecho una y otra y otra y otra vez y hayáis fallado 50.000 veces. Y con el tiempo pues ya veréis que os va a ir viniendo, ¿no? También la psicología es muy difícil, porque en esos momentos tendrán muchas dudas y es algo difícil de llevar. Es por eso que tienes que tener tu trading plan
Y antes de realizar la entrada, revisar, ok, cumplo con esto, con esto, con esto, con esto, estoy cumpliendo con esto, ok, no tengo ningún motivo por el que estar nervioso, por el que no, por el que tener miedo de realizar la entrada o por el que querer cerrar la entrada, ¿no? Si estamos cumpliendo con nuestro trading plan, simplemente hay que verlo, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de hacer las cosas, revisarlas 2 veces, revisar distintas temporalidades, no quedarnos con solo la temporalidad en la que estamos y hacer el análisis ahí, porque quizás nos estamos perdiendo algo en una mayor temporalidad, como yo bien dije en la última clase. En la última clase fue bastante difícil, de hecho me dejé llevar un poquitín por también las opiniones externas y como bien dije yo en el inicio de la última clase, no sé si lo visteis, ¿no? Pero en el inicio de la última clase os estaba comentando que esto de aquí era un falso change of character, estas zonas de aquí, y estos eran tomas de liquidez, por mucho que en una hora pareciera un change of character porque rompemos el último máximo que nos da el mínimo, que nos genera BOS, realmente si nos íbamos a 4 horas no estábamos obteniendo ningún change of character y realmente aún seguíamos bajistas, aunque teníamos que tener ojo porque podíamos ser alcistas en cualquier momento. Y efectivamente ahora sí que hemos obtenido un change of character real porque lo estamos viendo en 4 horas. Pero ¿qué ocurre? Que realmente estamos viendo esto y es muy tentador abrir operaciones en esta zona de aquí. De hecho, al final de la clase me preguntasteis, oye, ¿tú qué harías? ¿Tomar compras o ventas? Y yo os dije que yo de hecho priorizaría compras porque al final psicológicamente me dejé influenciar independientemente de lo que yo pensase en el inicio. Y es por eso que la psicología es súper importante. Entonces yo por suerte, pues justo ese día no estuve operando, la verdad no operé ni compras ni ventas ni nada, simplemente estuve fuera del mercado, pero realmente fijaros que al final no fue nada más que una toma de liquidez para seguir bajando ya más adentro del punto de interés en una temporalidad mayor que tenemos aquí, y ahora sí que ya hemos tenido un change of character porque lo estamos viendo perfectamente en 4 horas como hemos roto con fuerza esta última zona de aquí. Y de hecho tenemos ineficiencias. Para los que veáis cómo es la ineficiencia en el mercado real. En el mercado real pues tenemos aquí esta ineficiencia de aquí y tenemos esta otra ineficiencia de aquí. En 4 horas se ve tal que así. ¿Y qué ocurre si nos fijamos en esta ineficiencia del inicio? Justo coincide con el order block, que en este caso sería este de aquí, que nos crea el movimiento. Así que esto sería una muy buena confirmación para nosotros entrar en esta zona de aquí. Pero claro, si no hay liquidez suficiente como para que el precio llegue ahí, como para que el precio se sienta atraído por esa zona, esta entrada no se iba a tener que dar, o sea, no se tiene por qué quedar, así que antes tiene que ir generando liquidez. Si nos vamos, por ejemplo, a una hora, vemos como estas zonas se van mitigando y hay algunas que ya están mitigadas y hay otras que no, ¿no? Aquí tendremos, por ejemplo, la zona que habíamos marcado antes, vemos que en una hora tenemos lo que vienen siendo distintas zonas porque realmente estamos siendo más precisos. Tenemos aquí estos Fair Value Gaps. Y estas son zonas que nos interesan porque, por ejemplo, aquí tenemos Order Block original, ¿de acuerdo? Order Block original o Order Block extremo. Tenemos aquí otro Order Block que este también lo podríamos considerar o original o extremo de lo que viene siendo este nuevo movimiento o directamente decisional de si partimos desde el movimiento desde aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos ya directamente el Order Block decisional ya de por sí, ¿no? Entonces tenemos 3 order blocks y varios fair value gaps. Si nosotros queremos tomar un order block, lo importante es que realmente nosotros estemos viendo que el order block tiene un fair value gap por encima. Si no lo tiene, es menos probable. Es decir, por ejemplo, ese order block no nos parece tan confiable porque no tiene un fair value gap, es decir, sí que lo tiene, pero fue mitigado con esta mecha y fue mitigado el propio order block, por lo que no es tan confiable como podría ser este de aquí, que este de aquí no ha sido mitigado y tiene un fair value gap anteriormente, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, este fair value gap sí que es un punto de interés, pero no está ni en una zona de descuento, ni tiene order block, ni tiene liquidez, así que este probablemente va a servir para crear liquidez, ¿no? Va a servir para aquellas personas que entran demasiado temprano para manipularles llevándose esos mínimos y yendo a una zona pues más importante, ¿ok? Podríamos aprovechar y entrar en corto ya que iríamos en búsqueda de liquidez, se podría aprovechar eso, pero para ello lo que deberíamos de hacer es entrar en cuando nosotros entendamos que el precio va a cambiar, porque de momento estamos alcistas y no sabemos si esto ya se quiere ir en una estructura interna bajistas para estos puntos de interés, así que tenemos que esperar o un change of character o mucha liquidez como la que acabamos de tomar aquí, ¿de acuerdo? Que aquí hemos tomado mucha liquidez, o un punto de interés en una mayor temporalidad, quizás en 4 horas tenemos aquí un punto de interés.
si tendríamos toda esta zona, pero me parece demasiado grande esta vela, o sea, esta mecha, así que tomaría únicamente esta zona de aquí. Y aquí pues puede que a partir de esta zona que tenemos justo aquí, el precio ya empieza a retroceder, pero al final esto no lo sabemos, ¿ok? Hay que esperar. Jacobo por aquí me ha mandado, por ejemplo, el order block extremo y el order block decisional que tiene el marcado, que al final pues obviamente son correctos. Vamos a ver lo que me ha mandado Moja también. Sí, también sería correcto lo que me ha mandado Moja, ¿ok? Vamos a compartir porque de hecho me parece un buen análisis. Y vamos a compartir la pantalla para que lo veáis también. Aquí está. Aquí está, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el order block extremo y el order block decisional. Este tiene una ineficiencia, tiene un fair value gap entre esta mecha de aquí y esta zona de aquí. Y este order block decisional tiene el fair value gap entre esta mecha de aquí y esta mecha de aquí. Entonces podemos directamente tomar las compras en estas zonas por riesgo o por confirmación, o también podemos operar a favor de la estructura interna, que es lo que estaba buscando, por ejemplo, Moja, que espera que el precio llegue a la zona de oferta, tenga ese change of character o tenga esa confirmación o tenga, yo que sé, cualquier cosa que nos indique realmente, que nos indique, que nos dé a pensar que podemos irnos ya bajistas, toda esta toma de liquidez que tenemos aquí, esta zona, ¿no?, que está muy bien marcada en una hora, y ya seguidamente pues aprovechar nuestra venta hacia la zona que nosotros sabemos que hay liquidez y que el precio se siente atraída por ella, ¿no? Entonces esto también es un muy buen análisis. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo podemos operar de distintas formas en lo que viene siendo el mercado. Así que correcto, el order block extremo tiene liquidez previa y el decisional no. Sería más probable el decisional, no, el extremo, a ver. Sí, el extremo tiene más liquidez, pero ¿qué ocurre? O sea, tiene esta liquidez de aquí, pero ¿qué ocurre? Que durante este transcurso de tiempo, probablemente el precio vaya creando liquidez para el order block decisional. Es muy probable que vaya creando esa liquidez para el order block decisional. Si no la crea, ahí hay que tener más cuidado, pero durante esta bajada es muy probable que vaya creando mínimos que nos den cierta liquidez. De todas formas, el order block extremo siempre suele ser muy confiable, pero no en todas las ocasiones el precio tiene un retroceso tan grande, que si lo tiene es ideal, ¿no?, para tomar operativas, pero no siempre ocurre. Entonces, como bien siempre digo, yo lo que os recomiendo son 2 operativas en el caso de que no lo tengáis claro. Si lo tenéis muy claro, pues no hace falta dividir vuestro riesgo, porque lo único que estáis haciendo es ganar menos. A ver qué me estáis diciendo por aquí. A ver. Pues justo no lo veo. No lo veo en la imagen. En la imagen que me comentas no lo veo, tío. Alex, el FIBO en este caso lo mides desde el order block extremo. Pues la verdad, a ver, que quiero quitar esto un momento. ¿Puedo? Dadme un segundo, que a ver cómo quito esto ahora. Y sigo respondiendo alguna que otra pregunta. Vamos a compartir pantalla de lo que viene siendo. Oye, yo lo que quiero hacer es irme de aquí. Dadme un segundo, que se me ha quedado este en F11. Ahora ya lo tenemos aquí. Y ya estaría. Vale, perfecto. Ya está. El FIBO. Hay muchas formas de tirarlo. Y para mí no hay una forma correcta en general, ya que sinceramente en muchas ocasiones utilizo ambas o utilizo las dos. Pero el inicio de lo que viene siendo este impulso está aquí, se genera en esta zona de aquí. Entonces yo suelo utilizar los dos. Marcaría esta zona de aquí y marcaría esta de aquí, y en otras ocasiones voy a marcar esta de aquí como inicio. Eso va a depender también de cómo lo estoy visualizando en otras temporalidades. En este caso, en otras temporalidades, esto lo visualizo como una mecha, no me da esa confianza como para marcarlo desde esta zona de aquí, porque lo que estoy viendo es que hay mecha, no veo un cuerpo de la vela, y entonces simplemente no me encaja tanto con lo que a mí me gusta ver, ¿no?, en el mercado. Entonces simplemente tomaría la parte de abajo, ¿ok? Así es como yo lo haría, pero como bien digo, esto es muy personal y yo he llegado a utilizar ambas partes, ambos rangos, para confirmarme distintas entradas.
Entonces Fibonacci lo utilizaría de esta forma de aquí y, por ejemplo, según este rango de Fibonacci, nosotros solo deberíamos estar aceptando puntos de interés que se encuentren por debajo de lo que viene siendo el 50%. ¿Cuál podríamos aceptar? Pues podríamos aceptar de una forma un poco así, asá, este de aquí, esta zona de aquí, porque al final es la que tiene nuestro Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Tiene el Fair Value Gap, tiene la zona esta de demanda y en el caso de que tenga liquidez puede ser una buena zona. Pero ya os digo, sí que se encuentra por encima del 50% y es un poco más entrebuscado, pero si utilizamos Fibonacci de esta zona, lo tenemos por debajo, entonces lo podemos validar, ¿no? Si con un Fibonacci no es válido, con este otro lo podemos llegar a validar, si con uno no estábamos del todo seguro. Pero como bien digo, ya os digo, esto es muy subjetivo y va a depender mucho de la situación. Si nosotros realmente queremos ver el setup, nos lo vamos a ingeniar para ver el setup, pero tiene que tener un sentido en lo que viene siendo la circunstancia del mercado. Si no hay liquidez previa, si no hay nada, pues tiene poco sentido, pero en este caso lo puede llegar a tener. ¿Podrías tomar en cuenta el breaker block? Sí, se podría llegar a tomar en cuenta este breaker block para operar, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué yo no lo voy a tomar en cuenta en esta situación? Porque se encuentra por encima del 50%. Si yo busco compras, esta zona de aquí no me parece adecuada como para comprar. Sí que el precio puede reaccionar, ojo, que no me confundáis, el precio puede reaccionar y puede subir, por lo que realmente es una zona también válida y lo veréis que en muchas ocasiones el precio no va a llegar al 50% y antes directamente va a seguir subiendo en caso de que sea una tendencia súper fuerte, de que realmente el precio tenga mucha fuerza por la zona en la que ha llegado. Pero esto, como bien digo, no lo podemos saber nunca y si nosotros queremos un escenario de altas probabilidades, mejor tomar aquellos puntos de interés que sí que se encuentran por debajo del 50%, porque estos puntos de interés de aquí pueden servir como para generar liquidez, es decir, como para que la gente se piense que el precio va a subir y realmente no, tenemos toda esta liquidez aquí, pam, el precio la manipula. Llega este Fair Value Gap aquí, pam, el precio la manipula y realmente estáis en esta zona de aquí que ya se encuentra por el 50%, que aquí ya tenemos el movimiento real. Entonces muchas veces estas zonas son simplemente zonas que son para compradores que entran demasiado rápido para crear liquidez. Habrá en algunas ocasiones que sí que el precio salga despegado, pero no es tan usual. ¿Por qué pones el FIBO en ese impulso y no desde el origen? Como bien dije, lo podemos poner desde ambos. En este caso, si nosotros buscamos confirmar este punto de entrada y no lo podemos obtener, no lo podemos llegar a confirmar desde el impulso, desde este primer impulso, lo que podemos hacer es directamente utilizar Fibonacci así, porque vamos a tener en cuenta que tenemos varios rangos aquí. Tenemos este primer rango, ¿de acuerdo? Tenemos este primer rango de aquí, el precio llega a lo que viene siendo la zona del 50%, y sigue subiendo. Entonces, a partir de aquí, nosotros estaríamos creando un nuevo rango. Entonces, todo va a depender. Si queremos tomar lo que es el rango en una temporalidad mayor, el rango completo, tomaríamos Fibonacci de esta parte mínima a esta parte máxima. Si nosotros lo que queremos hacer es operar en temporalidades menores, en un intradía, lo que podemos operar son los rangos operables, que en este caso, pues nuestro nuevo rango, pues como bien digo, iniciaría en esta zona de aquí. ¿Ok? Y marcaríamos Fibonacci de aquí hasta aquí. Entonces nuestros puntos de interés válidos son los que se encontrarían por debajo del 50% en este nuevo rango. En este caso, este podría ser un muy buen punto para lo que viene siendo esa entrada. Así que, como estoy diciendo, este sería un posible análisis, pero quiero decir, estos simplemente son ejemplos que estoy dando a entender, que estoy poniendo sobre la mesa para que podáis ver cómo podríamos utilizar Fair Value Gap, cómo podríamos utilizar el Order Flow en el mercado, ¿no? Al final poner en sincronicidad todos esos conceptos que nosotros conocemos. Porque habrá muchas veces que nosotros pensemos que este punto de interés ha tenido efectividad, está reaccionando el precio a él, pero realmente no es nada más ni nada menos como una trampa para aquellas personas que entran muy rápido. Así que tened en cuenta esto y en el caso de que entréis en puntos de interés así, realmente haced un scalping muy pequeño para que realmente podáis aprovecharos, por ejemplo, el movimiento que hay aquí y ya está, ¿no? Y os vais, porque es muy probable que el precio siga bajando. Yo de todas formas esto no os lo recomiendo a no ser que tengáis mucha experiencia y mucho conocimiento. Yo lo que os recomiendo es simplemente pues esperar en este caso a que el precio, por ejemplo, después de reaccionar a este movimiento, llegue a un punto de interés que tengamos aquí, por ejemplo un breaker block, tome este máximo como liquidez y aproveche y me vaya en venta para
el punto de interés realmente que me interesa y que sé que el precio tiene muchas más probabilidades de ir porque hay liquidez, porque actúa como un imán para el precio y porque es una zona muy atractiva, ¿no? Entonces yo prefiero tomar este tipo de ventas que este tipo de compras, ¿ok? Es muy importante esto. Alex, ¿puede haber algún directo operando en la sesión de Londres o igual es muy descabellado? Me lo comentasteis en la anterior clase y yo respondí que sí, realmente va a haber alguno, no durante el intensivo, no creo, o en el final, ¿no? Porque quiero que todos los conceptos queden claros, pero va a haber uno o dos directos, ¿no? Operando en directo. Bueno, operando o analizando el mercado, porque ya os digo, no prometo que cierto día haya una entrada, pero en el caso de que lo haya, pues va a ser en directo, ¿de acuerdo? Como bien digo, avisaré de ello antes de hacerlo, ¿no? Para que os podáis conectar y que os podáis preparar en el caso de que lo hagamos tal día. El order flow es cuando se van mitigando los order blocks. El order flow es realmente cómo se mueve el mercado, es entender cómo funcionan los BOS, los change of character, la liquidez. Hace falta tener una comprensión de todos los conceptos que nosotros entendemos en Smart Money. Entonces eso sería el order flow, como la armonía, la forma en la que el mercado actúa. Esto sería simplemente así, ¿no? Nosotros entendemos que dentro de una estructura principal tenemos una estructura interna, es decir, aquí nosotros entendemos que somos alcistas ya, pero dentro de esta estructura alcista, en los retrocesos, somos bajistas. Y esto pues simplemente si vamos entrando en una temporalidad menor, menor y menor, vamos viendo cómo el mercado se repite y es fractal y podemos operar cualquier cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, fijaros el breaker block que estábamos hablando antes, que vimos en la clase anterior. Tenemos aquí un breaker block, ¿no? Aquí tendríamos uno, aquí tendríamos este otro, que el precio lo utilizó como liquidez para llegar al siguiente punto de interés, que podemos tomarlo como breaker block, que es justo el que he marcado al principio, o como fair value gap también. Fijaros que tenemos aquí un fair value gap, ¿de acuerdo? Entre esta zona de aquí, entre estas dos mechas, tenemos una ineficiencia que no está mitigada. Entonces, ¿qué tenemos? Realmente el order block real, o sea, el breaker block real es este de aquí, porque es el que nos genera ese BOS, esos nuevos máximos en esta zona de aquí, porque si nos fijamos bien, este de aquí no nos genera nuevos máximos, el máximo está aquí y no llega a generárnoslos, por lo que realmente el breaker block real es este de aquí, el precio lo manipula. ¿Por qué? Porque hay liquidez previa en esta zona de aquí y en esta zona de aquí. Entonces no tiene sentido que el precio se vaya sin tomar liquidez cuando hay tanta liquidez, cuando tenemos tantos máximos iguales. Recordemos que los máximos iguales y los mínimos iguales actúan como un imán para el precio. Entonces tenemos todas estas zonas iguales, el precio acaba llegando porque actúa como un imán y llega al punto de interés. En ese caso, el fair value gap, como bien dije, no siempre el precio va a llegar a los order blocks extremos, ¿no? Como sería este de aquí. Si nosotros hubiéramos esperado únicamente el order block extremo, no hubiéramos llegado. Entonces, quiero que veáis que nos sirve como posibles entradas, tanto a favor de la tendencia como en contratendencia. Y lo que podemos hacer es usar Fibonacci para confirmar estas zonas. Si nos fijamos, por ejemplo, también el breaker block se encontraba apenas en una zona neutra, no es una zona ni atractiva ni poco atractiva, sino que es neutro, es sin más, ¿no? Pero aquí ya lo que viene siendo el FVG, el Fair Value Gap, la ineficiencia sí que se encuentra en una zona atractiva para vender y utiliza toda la liquidez generada aquí para que el precio realmente luego tenga una fuerza en ese punto de interés y lleguemos, por ejemplo, a otro punto de interés como estamos viendo aquí. Así es como funciona el mercado. El order flow es comprender todo lo que viene siendo todos estos conceptos: order blocks, fair value gaps, impulsos, retrocesos, por lo cual la estructura del mercado y liquidez. Alex, ¿sigues dando importancia a los FVGs ya mitigados? No, no les sigo dando importancia, los trato como cualquier otro punto de interés. Es decir, ¿un order block ya mitigado le doy importancia? No. Sin embargo, tampoco le quito el ojo de encima, porque por mucho que ya esté mitigado, como bien comenté ayer, puedo utilizar esa mitigación que ya hay antigua para esperar a que el precio saque esa liquidez de esa antigua mitigación y obtener una confirmación para entrar por confirmación, ¿ok? Podrías mandarnos un PDF de Breaker Blocks porque me confunde un poco esto. Realmente no tengo hecho un PDF de Breaker Blocks, pero no tengo problema en hacer uno, ¿no? Y enviároslos durante el intensivo y enviarlo por la sección de contenido extra, ¿de acuerdo? Pero los Breaker Blocks es lo que os comento. Son simplemente aquellos order blocks. Fijaros que si nosotros estuviéramos aquí, ¿cuál es nuestro order block para operar? Nuestro order block para operar, ¿no? Si seguimos siendo alcistas, perdón,
sería este de aquí, ¿cierto, no? Este es nuestro order block. Fijaros, lo tenemos aquí. Tenemos justo un order block, tenemos ineficiencia que estamos viendo aquí, tenemos toda esta liquidez, pues esta es una zona, esto es un punto de interés de demanda, es un order block. ¿Qué ocurre? El precio reacciona a él, pero no como debería, es decir, para que realmente tenga una función apropiada, debería de crearnos nuevos altos. ¿Por qué? Porque en teoría nos encontramos en la estructura alcista, dejando aparte de que a partir de aquí puede que estemos obteniendo un change of character o no, hacer como si no existiera, ¿no? Y realmente lo que vemos es que este punto de interés no funciona como debería funcionar y acaba siendo roto. El precio lo acaba de romper, pues después si lo alargamos nos sirve como una zona de oferta. Esto sería lo que viene siendo el breaker block. Ya hemos visto que lo acaba simplemente tomando como liquidez, lo acaba manipulando, pero es para llegar a un punto de interés que sí se encuentra en el rango adecuado de Fibonacci, que es este de aquí, a partir del 50%. Esta zona de aquí sí que está encima del 50%, la zona del Fair Value Gap. Es por esta razón que en ese caso el Breaker Block no funcionó. Pero en el caso de que el Breaker Block hubiera estado aquí por encima del 50%, el precio, después de haberlo roto en esta situación, hubiera llegado a esta zona de aquí y hubiera directamente reinvertido. Eso es el breaker block. Simplemente el breaker block es aquel bloque de órdenes que no funcionó correctamente en su principal función y que entonces le damos la función contraria. Si antes tenía una función de demanda, se le da luego la función de oferta. Y al revés, si antes tenía una función de oferta, luego se le da la función de demanda. Realmente lo estuvimos hablando mucho en la clase anterior, así que darle un repaso, pero de todas formas tendré en cuenta lo que me habéis comentado y veré si puedo haceros un PDF para enviároslos por la sección de contenido extra. Los FVG son siempre la vela anterior con la vela posterior. Efectivamente, pero como hemos visto rápidamente, dependiendo de la temporalidad en la que estemos, podemos agrupar las velas vecinas, no solo la anterior y la siguiente, sino las anteriores y la siguiente, porque sí que en una temporalidad menor es únicamente la anterior y la siguiente, pero en múltiples temporalidades se juntan también estas, porque nosotros vamos a entender que este conjunto de velas en una hora, sí que por ejemplo nuestro Fair Value Gap llega a esta vela de aquí, a esta mecha de aquí y a esta otra de aquí, pero porque estamos en una hora. Si estas 4 velas que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, bueno, 5 velas, se convierten en una vela de una hora, es decir, así sería en una hora, pero si se convierten luego, si convertimos todas estas velas de una hora en una de 4 horas, lo más probable es que nuestro Fair Value Gap llegue aquí. No sé si me explico. Entonces va a depender la temporalidad. Si nos vamos a 4 horas, probablemente lo estemos viendo así. Efectivamente, fijaros que en 4 horas nuestro Fair Value Gap, la mecha, llega justo donde he marcado. En 4 horas se ve aquí y en una hora se ve aquí. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es lo más válido? Ambas cosas son válidas, simplemente vamos a tener en cuenta que el precio no tiene por qué mitigar el 100% del Fair Value Gap en una hora o en media hora o en 5 minutos si ya ha mitigado parcialmente lo que estamos viendo en 4 horas, porque al final las instituciones y el precio se mueve, lo que están viendo son temporalidades más grandes, no temporalidades tan pequeñas, es por lo que es lo que tiene más fuerza en el mercado, ¿de acuerdo? Igual que si, por ejemplo, ahora lo estamos viendo en 4 horas, pero si nos vamos en un día, probablemente en un día el Fair Value Gap inicie desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí, ¿ok? Y no en esta. ¿Por qué? Porque en un día se van a agrupar todas estas velas de aquí y se van a agrupar todas estas velas de aquí o incluso esta de aquí. Y es por eso que ya se cerró, ¿no? No lo podemos saber, no, vale. En un día, por ejemplo, es demasiado, ¿no? Es demasiado lo que estamos viendo, pero si nos fuéramos a 8 horas, vamos a irnos a 8 horas. Fijaros en 8 horas, es tal como hemos dicho, en 8 horas el precio, el Fair Value Gap es distinto y en este caso ha sido mitigado en 8 horas. Entonces, hay que siempre tener en cuenta esto que puede ocurrir en las otras temporalidades. Como estáis viendo, pues el precio simplemente le da completamente igual y no reacciona a él. ¿Pero por qué? Porque tenemos en cuenta que estamos en una temporalidad de 8 horas y lo que está reaccionando el precio es a un punto de interés semanal. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Un punto de interés semanal que tenemos en toda esta zona del mercado o un punto de interés de 8 horas? Pues efectivamente tiene más fuerza un punto de interés semanal como es este order block que tenemos aquí extremo, que es simplemente un Fair Value Gap de 8 horas. Por esta razón el precio no reacciona a él. Entonces, si nos vamos a 8 horas, por ejemplo, tenemos esta zona que ha sido mitigada y que ya pues no sería válida, ¿no?
Esto es importante. Si ya el fair value gap ha sido mitigado o ha sido roto, ya no lo tendríamos en cuenta. Lo que sí tenemos aquí, por ejemplo, es este order block, que se nos serviría como breaker block. Para aquellos que os costaba un poquitín más verlo, tened en cuenta que si el precio hubiera seguido bajando, lo que hubiera hecho, ¿vale? Hubiera sido impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esto hubiera sido si aquí no tuviéramos un punto de interés fuerte y el precio hubiera querido seguir bajando a por más liquidez o a por una zona más importante más abajo. ¿Qué ocurre? Tenemos una zona aquí y no ha ocurrido esto, por lo que este order block ha sido roto. ¿Qué es lo que puede usar ahora? ¿Qué es lo que puede pasar? Que se convierta en un breaker block. Bueno, lo que puede pasar no, ahora mismo se ha convertido en un breaker block y es un punto de interés que nosotros podemos utilizar para continuar con la tendencia alcista que se acaba de formar ahora mismo. Entonces nosotros podemos entender que el retroceso puede terminar en cualquiera de estas zonas, pero tampoco lo tenemos seguro porque también tenemos en cuenta que tenemos aquí la zona del order block extremo con una ineficiencia. Entonces siempre hay que unir varias confluencias para nosotros poder entender en qué punto de interés vamos a entrar, ya sea por riesgo, por confirmación o directamente en los dos y jugárnosla a ello, ¿no? Que al final trading es lo que tiene. Entonces quiero ver esto de 8 horas porque me resultaba bastante interesante. Quiero ver cómo lo tenemos en 4 horas. Y en 4 horas es bastante interesante, pero sin embargo, si utilizamos Fibonacci como bien lo habíamos utilizado antes, ¿se encuentra por debajo del 50%? No. Por esta razón ya no lo tendría yo tan en cuenta. Como habíamos visto antes, tendría más en cuenta los puntos de interés que se encuentran por debajo del 50%. ¿Podría ser un soporte o resistencia que rompe y después lo vuelve a retestear y sirve en sentido contrario? Efectivamente, hablando con otras palabras, son soportes y resistencias reversibles, ¿no? Realmente es lo mismo que ocurre con lo que viene siendo el trading cuando tenemos una zona de soporte, el precio pues llega aquí, pam, soporte, tal, lo que sea, y al final pues lo rompe y luego se vuelve una resistencia esa zona de ahí. Pues esto es lo mismo, realmente fijaros que justo en esta zona que es un soporte, hablando de una forma más neutra, más básica, como le queráis llamar, ¿no? Esto sería un order block, en este caso el order block se rompe y se convierte en un breaker block, por lo que el precio en cuanto llega de vuelta a esta zona, pues realmente tenemos esa reinversión, ¿no? Esto es el breaker block. Tal vez ese no sea el final del impulso y siga subiendo, efectivamente, tal vez no lo sea y en el caso de que siga subiendo, Fibonacci, 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 pam, va a estar aquí y habrá liquidez, por ejemplo, esto puede ser perfectamente liquidez, el precio sigue subiendo tal y entonces esta zona de aquí sí que será válida porque tendremos liquidez y se encontrará por debajo del 50%. Nosotros no sabemos lo que puede seguir ocurriendo. Es por esta razón que no hay que apresurarse en querer buscar cambios de estructura y querer operar las contratendencias. Simplemente hay que esperar a que el precio ya cambie de tendencia. Hay que realmente hay que realmente estar viendo el mercado, ¿no? Y no tenemos que querer predecir lo que va a ocurrir y decir, no, el mercado ya va a bajar, sino que queremos ver esas indicaciones que nosotros nos hagan comprender que el mercado ya sí que va a bajar para que realmente nosotros bajemos con él. Pero en este caso, de momento estamos siendo alcistas y no sabemos si esto va a bajar ya o no. Entonces, por esta ocasión, o sea, por esta razón, no tenemos que estar todo el rato queriendo adivinar el siguiente movimiento del mercado. Simplemente hay que ir observándolo y intentar pensar cómo piensa el mercado para nosotros estar en su movimiento, no nosotros querer que el precio haga nuestro movimiento, no, nosotros querer estar en su movimiento, nosotros no queremos que el precio cambie como nosotros pensamos, no, nosotros queremos ver qué es lo que está haciendo el precio y estar con él en lo que está haciendo en ese momento. ¿Y qué está haciendo en este momento? Esto. Así que esto es un fallo que cometen muchísimos los traders de Smart Money, que es justo pues querer intentar como cazar, intentar adivinar, intentar averiguar muy rápido lo que va a ocurrir en el precio y a veces pues nos pegamos tortazos con ello, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre os digo que yo soy un trader que me gusta hacer mucho ventas y quizás veo ventas donde no las hay en algunas ocasiones y me vuelvo loco y digo, voy a vender aquí. Pam, el precio coge y en vez de llegar aquí y bajar, sigue subiendo. Digo, hostia, ha subido, me ha sacado. Pues si no ha vendido aquí, tiene que vender aquí. Voy a vender aquí. Pam, el precio coge. Digo, hostia, estoy en profit. Pam, me vuelve a sacar. Hostia, ¿qué está pasando? Y a la que no te das cuenta dices, ¿qué hago? ¿Por qué estoy intentando vender cuando estoy en una tendencia alcista, cuando estoy en una estructura alcista? Y en vez de vender, podría ser listo y comprar en los puntos de interés de compra. ¿Por qué estoy vendiendo cuando puedo coger estas, cuando puedo tomar estas compras?
Entonces, realmente es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Es un consejo que os recomiendo que lo tengáis en la cabeza porque puede pasar. Entonces, siempre tenemos que intentar observar el mercado y estar con él, no querer que el mercado haga lo que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Es muy importante y es un error que os va a ayudar a generar un cambio de mentalidad y un cambio de resultados en vuestro trading. Así que iba a despedir ya la clase porque creo que ha quedado bastante claro esto, pero antes me habéis preguntado sobre la operativa que hice hoy en GBP/USD y si os digo lo que me ha pasado, realmente vais a reíros de mí porque es para reíros y me ha sentado muy mal, ¿eh? Me ha sentado muy mal y es que realmente he ganado la operación, he ganado una operación súper guay, que de hecho no sé por qué no está guardado, pero os la voy a enseñar aquí. He ganado una operación bastante guay y la tengo en Notion, ahora os la enseño. Y lo que ocurre es que también tenía una segunda entrada por si la primera se veía afectada y me saltaba el stop loss. ¿Qué ocurre? Que efectivamente eso no pasó, me llevé el take profit y me fui. No recordé de cerrar la operativa que tenía programada en el caso de que me saltase el stop loss. ¿Qué ocurre? Que durante la tarde el precio llegó a esa zona y siguió avanzando y me sacó en stop loss. Entonces sí, sigo el día en el profit, sigo teniendo profit en todo lo que es el día, pero realmente he tenido una pérdida de un 1% completamente tonta por directamente olvidarme del trading debido a que ya gané y no recordaba la anterior operación, ¿no? O sea, la operación que tenía programada en caso de que la primera no saliese correctamente. Entonces es una tontería, pero también tener mucho cuidado con eso porque a mí me ha molestado mucho y lo peor de todo es que no solo en una cuenta, sino que yo tengo copy trading en otras cuentas, ¿no? Tengo mi cuenta personal, tengo cuenta de fondeo, tengo exámenes de fondeo que estoy pasando y realmente esa operación que se ha activado, que yo no quería activarla porque ya había hecho el día y no quería y ya no era válido ese análisis, se activó en todas las cuentas y me generó menos 1% en todas las cuentas. Entonces, pues bueno, algo también que tenéis que tener en cuenta y es no olvidaros también de esos pequeños detalles en cuanto sacáis profit, recordar qué es lo que habéis estado haciendo anteriormente, revisar el MetaTrader y cerrarlo todo, ¿no? En el caso de que ya estéis satisfechos y creáis que ese análisis ya no es correcto. Shit happens, bueno, es lo que hay, la verdad. A mí me ha molestado mucho porque hoy estaba muy feliz, salía del gimnasio, estaba paseando la perra y tal, miro el móvil y digo, miro todo el dashboard y digo, ¿qué está pasando? No, esto no debería tener esto. Y pues bueno, ¿no? Entonces, pues sí, sigo teniendo un RR positivo, pero me ha molestado. Entonces, la operativa que he hecho en el día de hoy, si os soy sinceros, ya ni recuerdo ni cómo la he hecho. Sé que ha sido una venta, pero quiero verlo. Os voy a enseñar en Notion porque realmente no lo recuerdo. ¿Dónde ha sido? Vais a pensar que estoy loco, pero es que no lo recuerdo, ¿eh? Hemos visto tantos gráficos que ni lo recuerdo. Mira, aquí está, vale. Aquí lo tengo compartiendo pantalla. Ok, se está viendo. Ha sido esto. Ha sido en 5 minutos. Ahora vamos a intentar verlo en el mercado real. Entonces, mi entrada, si os fijáis, ha sido en el Fair Value Gap. Y me diréis, ¿qué Fair Value Gap si aquí donde tienes esto rojo no hay ningún Fair Value Gap? Efectivamente, lo que os intento decir siempre. Los Fair Value Gaps habrán algunas temporalidades que se vean y en otras que no. En este caso, estos 5 minutos y no vemos un Fair Value Gap, pero en 10 minutos sí. Aquí donde ha marcado Juan José, en 5 minutos tenemos otro. Fijaros que tenemos esta mecha de aquí. Aquí tenemos esta otra mecha de aquí. Y justo coincide con el order block extremo que al final ha sido donde ha acabado reaccionando el precio. Y se me ha quedado, fijaros, no sé cuántos pips han sido esto, pero se me ha quedado bastante cerca del stop loss. Es por esto que, mira, esta es la otra operación de la que os hablo, ¿no? Esta es la otra operación que yo pensaba, bueno, en el caso de que el precio quiera sacar toda esta liquidez y quiera llegar a este nuevo punto de interés con más liquidez, justo si se me cierra stop loss, que se me abra otra operación y directamente pues vuelvo a entrar a la baja. ¿Qué ha ocurrido? Yo he obtenido mi take profit y esta no recordé cerrarla, no recordé cerrar la programación, pues el precio pues llegó aquí y creo que siguió subiendo porque me saltó el stop loss. Entonces, como bien digo, es una operativa donde tenemos un change of character, no es nada claro en esta temporalidad, pero ahora lo veremos en el gráfico y veremos que en otras temporalidades sí que es más claro. Y lo que tenemos aquí realmente tenemos este order block de aquí que fue el que nos acabó generando estas roturas, el que nos acabó generando este impulso, el que nos tiene mucha liquidez por toda esta zona de aquí, tiene mucha liquidez que el precio toma y tenemos fair value gap, tenemos ineficiencias, ¿no? Y tenemos un order block. Entonces yo entré directamente después de toda esta toma de liquidez que es bastante grande, porque lo que estamos viendo es como tenemos aquí ya el precio que justo llegó aquí. Yo recuerdo que estaba viendo el mercado, estaba esperando esta zona y el precio llega aquí y empieza a bajar y empieza a bajar y empieza a bajar y yo digo, hostia, que ha tomado la liquidez de aquí y se va sin mí, se va sin mí, se va sin mí y no, efectivamente subió
entré justo en esta zona de aquí. Y nada, pues después el precio reinvirtió. Aquí también tenemos probablemente el bloque de órdenes en quizás un minuto. Esto puede llegar a ser el bloque de órdenes en un minuto. Tengo un vídeo en el canal de YouTube donde hablo que las mechas, no hablo sobre que las mechas son puntos de interés ocultos. Suelen ser las zonas donde realmente ocurrió el inicio del movimiento en otras temporalidades aún menores. En este caso, pues puede que justo, de hecho, las mitigase al completo, incluso temporalidades de un minuto, pero en otros casos no lo va a hacer. De todas formas, vamos a intentar ver esto. Esto ha sido durante la sesión de Londres, así que nos vamos a ir a 5 minutos en GBP USD y vamos a estar viendo qué pasó durante la sesión de Londres. En 5 minutos, bueno, no, primero quiero mirarla. Día 1. Vale, ok, ha sido aquí, ok, 5 minutos y ha sido esta venta. Ha sido esta venta que estáis viendo aquí. Esta venta de aquí. Justo aquí tenemos todo lo que estaba marcando antes, ¿no? Tenemos el order block, tenemos toda la liquidez y el punto de interés, ¿de acuerdo? Entonces, pues es justo la venta que estamos viendo. Entonces, en 15 minutos o en 10 minutos sí que podemos observar en 10 que tenemos aquí lo que viene siendo un change of character, porque tenemos justo esta zona de aquí, que son los mínimos que nos crean los nuevos altos, que se rompe con este movimiento que tenemos aquí. El movimiento que se origina en este order block rompe estos mínimos, ¿de acuerdo? Entonces he llegado a la conclusión de ese cambio de tendencia por esta razón y no solo por esta, porque como bien siempre digo, yo miro otras temporalidades que vemos en una hora. Por ejemplo, en una hora vemos que el precio justo ha tomado la liquidez de este máximo. Eso es lo que estoy viendo. Veo que justo ha tomado toda esta liquidez y veo que no tiene fuerza, que empieza a consolidar. Incluso en 2 horas, claro, es lo que os decía, estamos en un order block en 2 horas. Todo esto es un punto de interés de 2 horas, donde sí ha sido mitigado, y es lo que os digo, si ha sido mitigado yo no lo tengo en cuenta para entrar por riesgo, pero sí por confirmación, después de tomar la liquidez del punto que ya ha mitigado. Entonces, esa fue la zona que lo mitigó, toma la liquidez de esta zona, y lo que aquí ya busco es simplemente la confirmación, que en este caso es mi change of character que podríamos obtener aquí, ¿no? En 15 minutos lo vemos aquí, en 10 minutos lo vemos en otra zona, pero aquí tendríamos el change of character. ¿Dónde está? Change of character bajista, la zona que acabo de romper y que nos acabo de confirmar el change of character con toda esa liquidez, y luego pues toda la bajada hacia directamente una zona de descuento, que es lo que yo me esperaba, que el precio llegase a una zona de descuento. Vale, al final no acabo llegando a una zona de descuento, pero casi, ¿no? Yo acabé cerrando, creo que todo lo que viene siendo mi posición en este fair value gap de aquí y tras esta liquidez de aquí. En esta zona acabé cerrando toda mi posición después de haber entrado en esa zona de ahí. Ahora vamos a menores temporalidades, ¿no? Vamos a menores temporalidades y vamos a ver lo que estábamos comentando antes de los fair value gaps. Tenemos un montón. Vamos a poner esto así. Tenemos un montón, tenemos, ya os digo, toda esta liquidez. El fair value gap que había visto yo se encontraba en 10 minutos justo aquí. Lo tenemos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Es justo esto. Y seguidamente tenemos el order block en 10 minutos, por lo que por este era mi análisis, ¿no? Mi análisis era un análisis en una temporalidad de 10 minutos, porque siempre considero que son las que tienen más fuerza y que pueden reaccionar el mercado con fuerza, ¿no? También os digo, al final lo ha reaccionado en una temporalidad aún más refinada, pero hay en algunas ocasiones que no llega. En este caso, fijaros que aquí en 3 minutos tenemos el order block aquí, tenemos más fair value gaps por toda esta zona, además de más liquidez, y justo pues el precio acaba llegando a esta zona incluso en un minuto. Fijaros que en un minuto tenemos otro fair value gap, fijaros, más liquidez, ¿no? Fair value gap 1, liquidez y otro fair value gap aquí, que el precio también quiere mitigar. Vamos a marcarlo distinto para que se pueda ver. Así lo tenemos, ¿no? Bueno, vamos a marcar el order block así y los fair value gaps en gris. Entonces, fijaros como aquí, por ejemplo, también el precio reaccionó en un fair value gap, y así ocurre todo el rato en muchas ocasiones. Aquí tenemos otro fair value gap y en este caso el precio no lo llega a mitigar, pero casi, ¿no? Simplemente toma la liquidez y sigue bajando. Entonces se ve muy bonito en un minuto, y si realmente hubiéramos tomado esta operación en un minuto, podríamos ser millonarios y comprarnos todos un yate en la playa ahora mismo. O sea, podríamos hacer una mega fiesta, ¿no? Porque al final hacemos este tipo de operativa y hacemos esto y obtenemos una relación riesgo-beneficio de 8, que es una completa locura. O bien digo, si todo sale como es ahora mismo,
es literalmente una entrada de brillante y es una entrada del libro súper buena. Pero yo muchas veces acostumbro a tener menores relación riesgo-beneficios para asegurarme esas entradas, porque me ha pasado muchas veces de quedarme tirado y que el precio no llegue a 1 minuto o a 3 minutos y llegue a 10. ¿Alguna vez has tomado alguna operación así? Es que parecen imposibles. Hubo una temporada, de hecho, en el año pasado que tomaba muchas operaciones así y fue justo en la que mostraba lo que viene siendo el vídeo de justo cuando tuve un grupo de señales durante 3 meses que no tenía ni canal de YouTube, y justo en esa temporada donde tuve ese grupo de señales no paraba de tener entradas de este estilo y la verdad es que era ridículo, era súper ridículo porque era un no parar, la verdad, y fue justo mi mejor temporada lo que viene siendo mi trading, justo sobre estas mismas fechas de este año, pero del año de 2022. Scalping recomiendas en 10 minutos ir refinando en lower time frame. Sí, lo recomiendo, es una buena estrategia, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, por mucho que hagas scalping, lo que estés viendo en 1 hora o en 4 horas. Porque eso puede decidir los cambios de tendencia que tú no puedes estar viendo en 10 minutos. Así que sí, la verdad es que es una buena estrategia. Así que aquí está, ¿no? Lo que viene siendo la operativa que yo que yo he tomado. O sea, esta, ¿no? La que yo he tomado ha sido, como bien digo, ha sido de una relación riesgo-beneficio de 3. Ha sido en este Fair Value Gap de aquí, combinándolo con el Order Block en 10 minutos, porque es un punto de interés, que es correcto, y ha sido de este estilo. Y como bien digo, con que sabía que aquí había mucha liquidez, digo, aquí hay un montón de liquidez, hay una línea de tendencia como una catedral, puede haber algún listillo en alguna institución que quiera manipular toda esta zona y me puede sacar fuera. ¿Qué hago? Oye, pues mira, en el caso que me saque fuera, que te lo crees, chaval, pues entro en esta nueva zona de aquí. Pero, ¿por qué no pones la entrada aquí? Porque puede que incluso llegue a sacarte, no te llegue a abrir la nueva entrada y baje. Y no quería estar dispuesto a esto. Por esta razón, quise entrar incluso antes, que era donde tenía el stop loss, y ya está, ¿no? Y hacer esto en el caso de que el precio pues me sacase, que fue justo cuando estábamos por aquí, que cogí y configuré esta otra entrada. Digo, bueno, pues si me saca en esta ocasión, me configuro la otra entrada aquí porque estoy bastante seguro de lo que va a suceder en esta zona por toda esta toma de liquidez que tenemos aquí y el punto de interés en 2 horas que estábamos viendo. Entonces, por todos estos motivos, más el change of character, estaba bastante seguro de este setup y es por eso que estaba dispuesto a jugarme 2 operaciones en esta zona. Y por culpa de eso, yo me voy feliz con mi take profit. El precio sigue bajando, hubiéramos podido aprovechar más. Aquí en algún momento de la vida me entra en la operativa y me saca, y yo sin darme cuenta, yo felizmente, muy feliz en mi día de hoy. Así que bueno, dicho esto, creo que ha quedado bastante claro de lo que son las ineficiencias, de que las podemos operar de muchísimas formas. De hecho, fijaros aquí que tenemos justo este order block de aquí con esta ineficiencia y que el precio la ha mitigado, ¿no? Ha mitigado, ha tomado la liquidez, ha mitigado la ineficiencia, ha llegado el order block y seguidamente pues tiene este pequeño retroceso. En este caso pues no ha sido mayor porque realmente ya ha querido continuar siendo alcistas, pero también se hubiera podido aprovechar como un pequeño movimiento. ¿Cómo ves GBP-USD en este momento? Pues a ver, veamos, porque el análisis que tengo hecho es bastante deplorable. A ver. Me gusta siempre para intentar entenderlo, verlo en varias temporalidades, ¿no? En este caso lo veo que nos encontramos ya en la zona premium, que acabamos de tomar mucha liquidez, pero que de momento sigue siendo alcista y no veo por qué debería de dejar serlo. Entonces estamos siendo alcistas en semanal, estamos siendo alcistas en diario, estamos siendo alcistas en 4 horas. Lo que veo es que puede que haya ahora en esta zona de aquí, puede que haya simplemente una reinversión a la baja. ¿Por qué? Porque hemos tomado toda esta liquidez de aquí, hemos tomado la liquidez de aquí, o aún falta un poquitín por tomar porque hay una mecha que no la ha tomado. Hemos llegado a este punto de interés de esta zona de aquí, que sí que se encuentra en una zona de una zona premium ideal para vender, y tenemos sobre todo un movimiento muy fuerte que sucedió en esta zona, en el cual pues hay una ineficiencia y que podemos esperar que el precio rellene esta ineficiencia y que el precio la mitigue, por lo que podemos esperar ciertas bajadas, pero como bien dije antes, aún no. Seguimos siendo alcistas, no queramos empezar a vender cuando el precio está siendo alcista. Vamos a esperarnos, vamos a estar
con ojo avizor vamos a estar atentos para no perdernos esas oportunidades, pero tampoco hay que comerse la olla porque puede que el precio siga subiendo y no nos dé esas oportunidades en venta, ¿no? Porque de momento estamos siendo alcistas. Así que bueno, así es como lo veo, ¿no? Lo veo que está en una zona donde podemos obtener incluso lo que podría llegar a ser unas ventas pequeñitas, ¿no? Porque realmente estamos siendo alcistas y por lo que veo ha tomado mucha liquidez aquí. Así que realmente su siguiente objetivo creo que va a ser este de aquí, pero puede que obtenga un retroceso sobre esta zona para seguir subiendo, ¿ok? Eso es lo que podría llegar a pasar así intentando predecir el mercado, pero ya os digo que a mí no me gusta predecirlo, sino que ir operando lo que va sucediendo, ¿no? Porque luego de que ocurra lo que yo digo, pues no tiene por qué. No tiene por qué porque hay miles de factores, pero desde este momento es como lo veo, ¿no? En este preciso instante. ¿Cómo ves GBP-USD para operar en esos momentos? ¿Es un buen par? Pues por lo que veo, por lo que veo está bastante bien, la verdad, va bastante acorde al euro dólar, tiene movimientos muy parecidos porque al final pues lleva también lo que viene siendo el dólar estadounidense, por lo que va a tener ciertos parecidos razonables, y me parece un par también bastante correcto que se mueve mucho con lo que viene siendo los conceptos de Smart Money, se mueve mucho con liquidez, se mueve mucho con order block, se mueve mucho con ineficiencias, por lo que puede ser una muy buena opción también junto al euro dólar. Yo de hecho llevaba meses únicamente operando el euro dólar y hoy no sé por qué, pues no me he visto, no estaba viéndolo muy claro, y por lo que sea en la libra, en la libra dólar sí que lo he visto algo más claro y he operado aquí, ¿no? Es la primera operación que hago desde hace meses en otro par. Me ha parecido correcto, pero bueno, tampoco os puedo dar una opinión muy sólida porque realmente una operativa no define todo lo que es un transcurso a largo tiempo, no define el par. Pero de primeras, GBP-USD ya lo conocía desde hace tiempo, lo operé mucho hace años y realmente es un buen par, ¿no? Y como estáis viendo aquí, se ciñen mucho los conceptos de Smart Money y realmente está muy parecido a euro-dólar. Recordemos que euro-dólar venía de una estructura bajista, tuvo aquí estos cambios, ¿no? Y ha tenido prácticamente lo mismo. Euro-dólar y libra-dólar son hermanos gemelos. Fijaros, son hermanos gemelos prácticamente. Son muy parecidos, ¿ok? Entonces puede ser una buena alternativa si justo en cualquiera de los dos no tenemos una buena entrada y en este sí. Así que bueno, de momento ya no hay nada más que comentar, no quiero alargar más la clase para los pobres señores que se la vean grabada porque esto ha sido todo, esto son lo que viene siendo la clase sobre las ineficiencias y no os preocupéis porque al final es un concepto que está en cualquier parte del Smart Money que lo estaremos dando continuamente. Entonces, próxima clase, liquidez, y ya luego nos vamos a rangos Fibonacci y a ponerlo todo en conjunto, ¿no? A practicar entradas por riesgo y a practicar entradas por confirmación sobre todo. También podremos ver las confluencias con el de XY y no sé qué más tengo en el temario, pero más o menos vendría siendo algo así. ¿Cuántas clases quedan? Pues déjame que lo consulte por aquí, pero deben de quedar aún unas cuantas, ¿de acuerdo? Aún deben de quedar unas cuantas clases. Déjame que lo consulte en el calendario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedan sobre 6 clases, ¿de acuerdo? Entre 5 o 6. Como bien digo, es orientativo porque puede que ahora diga que quedan 6 clases, pero realmente luego hagamos 8 porque queda un tema por tocar o hay personas que no les queda algo demasiado claro. Hacemos una clase de preguntas y respuestas, hacemos una clase de, yo qué sé, de lo que sea, ¿no? De viendo las operaciones de los alumnos y hacemos alguna más, pero realmente sería esto, quedan unas 6 o puede que incluso terminemos antes y hagamos solo, en vez de 6 clases, hagamos 4 y lo otro, en vez de ser clases, simplemente sean preparatorios de la semana, no sean análisis actuales, porque ya hayamos explicado todos los conceptos. Entonces, ahora dicho esto, quiero desearos unas buenas noches a todo el mundo, que os vaya genial, que descanséis muchísimo y que tengáis un muy buen final de semana, ¿no? De final de semana, final de viernes, ¿no? Que mañana es viernes, así que tengáis un muy buen final de esta semanita y a descansar el fin de semana. Así que nada más. Sí, habrá una clase sobre cuentas de fondeo, al menos sobre cómo podemos llegar a pasar los challenges y a gestionarlas después. Y antes de irme, justo recordaros, no sé si lo habéis visto por Telegram o por Instagram, estoy realizando un sorteo junto a Funded Next de 6 cuentas, no, 5, de 5 cuentas de fondeo.
5 cuentas de fondeo creo que son. Bueno, está todo escrito por ahí. Simplemente los requisitos son muy sencillos, ¿no? Están en Instagram y en Telegram tenéis el enlace. Participar porque realmente os lo podéis ganar. Si no tenéis Instagram, os recomiendo que os creéis uno por el mero hecho de participar en el sorteo. Porque es bastante bueno, ¿no? Son 5 cuentas que son bastantes. Así que nada, dicho esto, me despido por aquí y nos vemos pronto. Así que un saludo a todos y buenas noches.